Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos al episodio 23, Filosofía en tiempos de no filosofía, y hoy quiero hablar de la filosofía de Maimónides, especialmente de su libro, La Guía de los Perplejos. En este libro, Maimónides recapitula el propósito de reconciliar la fe, en este caso judaica, con los problemas filosóficos, y cuando se refiere a los perplejos, nos menciona que son aquellos que buscan una comprensión más profunda y racional de su fe. Maimónides se dirige principalmente a los judíos, que era su influencia, eh, una tradición histórica antigua del Antiguo Testamento, ya que su enfoque es filosófico y su obra es considerada un intento de reconciliar la fe religiosa con el pensamiento filosófico racional. Y esto es muy importante porque en la Guía de los Perplejos se dedica a la cuestión más fundamental de la religión, nos habla de la naturaleza de Dios, y aquí comienza con una crítica a las interpretaciones literarias de las escrituras, especialmente aquellos que presentan a Dios de manera antropomórfica, es decir, atribuyéndole características humanas como emociones o forma física. Y esto critica a Maimónides. Para Maimónides estas descripciones deben entenderse metafóricamente, ya que Dios como principio absoluto, trascendente, no puede ser comprendido en términos humanos. Para esto trata temas como la unicidad de Dios, donde Maimónides afirma que Dios es uno, eterno e inmutable, absolutamente trascendente. No puede ser definido en términos humanos porque está más allá de cualquier forma de conocimiento sensorial. También nos habla de la negación de la antropomorfización, esta manera de darle forma a Dios. Las escrituras que parecen atribuirle a Dios características humanas son mal interpretadas si se toman literalmente. Maimónides argumenta que estas descripciones son para facilitar la comprensión de lo divino, pero no reflejan la naturaleza real de Dios. En teología negativa, este concepto es la idea de que no podemos conocer a Dios por lo que es, sino solo lo vamos a conocer por lo que no es Dios. Esto no solo es usado por Maimónides, es usado por todos los escolásticos, y el único camino para aproximarse a Dios es eliminar las características finitas y limitadas que los seres humanos poseen al asociarlo, esas características con Él, que eso no es Dios, y de ahí se basa la teología negativa de su obra. Cuando habla también ahora del uso de la razón para entender lo divino, Maimónides promueve el uso de la razón para interpretar correctamente las escrituras y entender la naturaleza divina, rechazando interpretaciones místicas o dogmáticas. La segunda parte de su obra se centra en la cosmología y la ontología, tratando de reconciliar la filosofía aristotélica con las enseñanzas religiosas. Maimónides se enfrenta a la pregunta fundamental sobre la creación del universo, la eternidad del mundo y la causalidad. Estos temas, como la creación del mundo, siguen las enseñanzas aristotélicas de la eternidad del mundo. Su visión no es completamente alineada con la teoría aristotélica. Para él, la creación no es un acto de un ser personal, como en las religiones monoteístas, sino un proceso continuo a partir de una causa primera que es Dios, y el mundo es eterno en su esencia, pero su creación en términos de forma y estructura depende de la voluntad divina. También nos habla de la causalidad como tema principal de su obra, donde Maimónides sigue la filosofía aristotélica de la causalidad, según la cual todo el universo tiene una causa. Sin embargo, sostiene que la causa primera es Dios, quien no es causa en sentido físico, sino una causa metafísica, cuya acción es la que da lugar al cosmos. Otro tema importante es el movimiento y la perfección del universo. El orden del cosmos, su armonía y su regularidad son vistos por Maimónides como un reflejo de la perfección divina. Las leyes naturales son la manifestación de la voluntad de Dios. Y esto es fundamental porque si nos alejamos un metro lejos del Sol, nos congelamos, y si nos acercamos un metro al Sol, no cambiaría todo, cambiaría toda la geología.
y al cambiar toda la geografía se destruiría, porque el cambio de temperamento sería tan grande que habrían desastres naturales. Y esa perfección en la naturaleza, esa perfección en el cosmos, hace que sea asociado con la divinidad. También nos habla de la libertad humana y la causalidad divina. Este es un tema crucial en la filosofía de Maimónides y es la relación entre la libertad humana y la omnipotencia divina. Maimónides defiende que el libre albedrío humano es compatible con la concepción de un Dios omnisciente y omnipotente, donde Maimónides ha defendido este libre albedrío con la concepción de que Dios es omnipotente, que puede hacer todo y lo ve todo y está en todo, y en ese libre albedrío no compite con esa compatibilidad de un Dios omnisciente y omnipotente. Parecería que nos habla como Santo Tomás, que todo ya está predeterminado que suceda para un bien mayor. Entonces la última parte de la guía de los perplejos se enfoca en la ética y el propósito humano. Maimónides acá considera que la sabiduría es el fin último del ser humano, y esta sabiduría no solo se refiere al conocimiento teológico, sino también a la virtud moral. Para este tema de la ética y el propósito del ser toca varios temas, son 4 temas que toca. Por ejemplo, el propósito de la vida humana. Para Maimónides, el ser humano tiene un propósito divino, que es alcanzar el conocimiento de Dios y vivir de acuerdo con la razón y la virtud. La ética en un camino hacia la perfección espiritual, donde la razón y el comportamiento virtuoso guían al individuo a acercarse a la verdad divina. Otro tema interesante y relevante es la ética de la virtud. Siguiendo a Aristóteles, que es el filósofo de la ética de la virtud, Maimónides concibe la ética como la búsqueda de virtud, y la felicidad como el bienestar se logran a través del equilibrio y la moderación de las pasiones humanas, estas guiadas siempre por la razón. En Aristóteles vimos que esta felicidad y bienestar se lograban con el equilibrio, no con el equilibrio, sino con el justo medio, este intermedio entre los extremos de los vicios. Las virtudes para Maimónides, como la generosidad, la humildad y la sabiduría, son las que conducen a la perfección moral, nos dice Maimónides. Y también otro tema interesante es el conocimiento de Dios. El mayor bien que el ser humano puede alcanzar es el conocimiento de Dios, ya que al conocer a Dios, el hombre se alinea con el orden cósmico y se eleva espiritualmente. Esto se logra a través de la contemplación filosófica y la meditación. Esta parte de la meditación es una contemplación en otras culturas, o es una devoción en la cultura cristiana. Para el Dios judaico, o para diferentes propósitos de la divinidad, la meditación es una forma de oración. Bien, la relación entre razón y religiosidad es muy importante para Maimónides, que sostiene que la verdad sobre la religión debe basarse en la razón y la comprensión racional de las enseñanzas divinas, en lugar de la superstición o el fanatismo. La religión entonces no es solo un conjunto de rituales o creencias, sino una forma de vida orientada hacia la perfección moral y el conocimiento de la verdad. Ahora vamos a abordar cómo entonces relaciona la filosofía y la religión. Maimónides defiende la compatibilidad entre la filosofía, entendida esta como el uso de la razón, y la religión, entendida esta como la revelación divina. En su interpretación del judaísmo, según él, la razón y la fe no son antagónicas, sino que se complementan. La revelación divina contenida en la Torá y la razón representada por la filosofía y las ciencias naturales apuntan a la misma verdad. Aunque desde diferentes perspectivas, para Maimónides ambas son formas de acceder al conocimiento de Dios, pero a través de métodos distintos. Y este conocimiento de Dios, por estas dos vías, se revela una como revelación y la otra como razón, donde la revelación, tal como se encuentra en los textos sagrados, proporciona una guía moral y religiosa, pero debe interpretarse correctamente en función de la razón. La razón, que es la filosofía, especialmente la filosofía aristotélica, también lleva al conocimiento o a conocer la existencia de Dios y el orden universal,
pero Maimónides cree que la observación racional del mundo natural puede llevarnos a una comprensión de la perfección divina, que a su vez no contradice con las enseñanzas religiosas. Uno de los más importantes temas que tocó Maimónides es la relación entre filosofía con religión, en su insistencia en que los textos sagrados no deben ser leídos de manera literal, sino que deben ser interpretados metafóricamente cuando sea necesario. Para Maimónides, muchas de las descripciones antropomórficas de Dios en la Biblia, como las representaciones con características humanas o emocionales, son simbólicas y no deben tomarse de manera literal de acuerdo con su visión, porque la verdadera naturaleza de Dios es trascendente, inmutable y inefable. En esta inefabilidad no puede haber algo opuesto a este cambio, esta cosa que trasciende, y cualquier intento que describa de manera literal es una limitación a la infinitud de aquello inefable, de aquello trascendente. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la mano de Dios y los ojos de Dios, Maimónides sostiene que estos son símbolos utilizados para ayudar a los seres humanos a comprender aspectos de la acción divina, pero no reflejan la realidad de la naturaleza de Dios. La interpretación correcta y los textos sagrados deben estar guiadas por la razón para permitir describir el conocimiento significando detrás de una metáfora y parábola. Detrás de esas palabras siempre hay una metáfora y una parábola mucho más profunda. Maimónides entonces considera que la filosofía no es incompatible con el judaísmo, sino que es una herramienta valiosa para alcanzar una comprensión más profunda de Dios y del orden del universo. La filosofía la filosofía y la ciencia natural o la filosofía de la naturaleza proporcionan una perspectiva racional sobre la creación del cosmos, la causalidad, y ayudan a ver cómo todo el universo está interconectado bajo un diseño divino. Y en este sentido, la filosofía se convierte en un medio para describir las leyes universales que gobiernan la naturaleza y, en última instancia, reconocer la sabiduría de Dios en todo lo creado. En particular, Maimónides se ve influenciado por la filosofía aristotélica, que presenta una visión del mundo basada en la causalidad y el orden lógico. Para Maimónides, esta visión filosófica no contradice las enseñanzas del judaísmo, al contrario, le permite comprender mejor el proceso de la creación, el papel de la causa primera, que es Dios, y el orden perfecto del universo. Maimónides interpreta la existencia de Dios de acuerdo con el primer motor inmóvil de Aristóteles, entendiendo a Dios no como un ser personal que actúa directamente con el mundo, sino que la causa eterna que da origen al movimiento y al orden del universo. La guía de los perplejos fue escrita en respuesta a las dudas y confusiones de aquellos que, al enfrentarse a los textos sagrados y las enseñanzas filosóficas, sentían que había una contradicción entre ambas. Maimónides ve a la filosofía como un remedio para esta confusión, porque permite clarificar las aparentes contradicciones entre la fe y la razón. A través del estudio filosófico, los perplejos pueden aprender a interpretar correctamente los textos sagrados y comprender cómo la religión no está en conflicto con la lógica y la ciencia. Maimónides alimenta a los estudiosos a no temer la filosofía, sino a utilizarla como una herramienta para fortalecer la fe y la comprensión de la voluntad divina. Es especialmente importante para aquellos que buscan una comprensión profunda de los principios religiosos y no se conforman con una fe superficial y dogmática. Otro tema muy interesante es la relevancia que ha tenido Maimónides en su libro, especialmente la guía de los perplejos que estamos hablando en este momento. Uno es el racionalismo judaico, el judío. Maimónides consolidó todo el racionalismo como una corriente central en la filosofía judía. Antes de él, muchos pensadores judíos se limitaban a interpretaciones literarias o místicas de los textos sagrados. Maimónides introdujo la idea de que la filosofía y el conocimiento racional son fundamentales para entender y cumplir con la voluntad divina. Su énfasis en la interpretación alegórica de la Biblia influyó en pensadores judíos posteriores como Gersónides y Hasdi Crescas, quienes también trataron de integrar la razón con la fe, aunque con diferentes enfoques
y diferentes énfasis el uno del otro. Otro tema interesante que influyó mucho es el problema del mal y la libertad humana. Maimónides también influyó en el tratamiento de temas fundamentales como la teodesia o el problema del mal y la libertad humana. Su explicación de la libertad del ser y su integración con la idea de omnisciencia divina fue un tema central que inspiró a otros filósofos judíos como Judah Halevi y más tarde Yosef Albo a debatir sobre cómo la acción humana puede ser libre y responsable a pesar de la omnisciencia de Dios. Los judíos medievales y la filosofía aristotélica menciona que Maimónides introdujo la filosofía aristotélica en el mundo judío, como ya mencionamos antes, pero especialmente la idea de un Dios no personal, sino como un motor inmóvil que da orden y causa al universo. Y este enfoque fue profundamente influyente en pensadores judíos posteriores que intentaron reconciliar la aristotélica metafísica con la teología judía. Aunque no todos los filósofos judíos medievales compartían su visión, Maimónides estableció ya una base racionalista que continuaría siendo referente en el pensamiento judío. El legado de Maimónides en la filosofía judía moderna es un legado también muy interesante, porque quienes han tomado el aspecto del racionalismo y la ética de Maimónides han adaptado esto a sus propios contextos filosóficos, como Hernán Komen y Joseph Solemsky, donde este legado ha sido importante. En particular, el énfasis de Maimónides en la ética y la autonomía humana ha sido un tema recurrente en la filosofía judía contemporánea, porque como vimos antes, este libre albedrío no estaba en oposición a la omnisciencia y a la omnipotencia de Dios. Para la filosofía occidental ha sido muy importante porque la guía de los perplejos ha influido enormemente en Tomás de Aquino, el filósofo cristiano más importante de la Edad Media en Europa, quien intentó reconciliar la fe cristiana ya también con la razón aristotélica. Aunque Aquino y Maimónides tenían diferencias en la significatividad de sus palabras, especialmente en su concepción de la naturaleza de Dios, mientras que Maimónides enfatiza un Dios impersonal, Aquino sostiene la visión más personalista de Dios. Aquino adoptó muchas de las ideas de Maimónides sobre la racionalidad de la fe y la necesidad de una interpretación alegórica de las escrituras. Esto ha sido muy importante porque Maimónides también dejó una huella profunda en los pensadores islámicos como Avicena y Averroes, y su interpretación del aristotelismo y su énfasis en la racionalidad y la armonía entre razón y revelación consonaron con pensadores que escribieron o trataron de fusionar la filosofía griega con el Corán ya también. Por ejemplo, Averroes tomó muchas ideas de Maimónides sobre la ciencia, la metafísica y la teología en sus propias obras. Ahora vamos a hablar sobre el pensamiento cristiano medieval. Por ejemplo, ya hablamos de Santo Tomás, pero cuando Santo Tomás comparte la idea de Maimónides de una filosofía aristotélica sobre el motor inmóvil, argumenta que la existencia de Dios puede ser conocida a través de la razón humana. Ambos mencionan esto. Y la observación del mundo natural, sin embargo, esto también es conocido por la razón humana, pero las partes reveladas son conocidas por otro aspecto que sería en Tomás de Aquino el conocimiento religioso, el conocimiento teológico, y en Maimónides también. Sin embargo, Aquino no comparte la visión de Maimónides de un Dios completamente trascendente, ya que él entiende a Dios como un ser personal que puede intervenir en el mundo cuando él quiera. Y esto entra mucho en la oposición del libre albedrío, ya que si Maimónides piensa que Dios no contradice el libre albedrío del hombre y es omnipotente y omnisciente, Tomás de Aquino menciona que Dios puede intervenir en el mundo, sea de forma física, sea de muchas formas, pero puede intervenir en el mundo, y su omnipotencia y omnisciencia interfieren ya en el libre albedrío del hombre.
Por ejemplo, como vimos, Tomás de Aquino mencionaba que la gracia, había esta gracia divina, podía manifestarse a un gobernante en cierto momento y gracias a esa gracia podía actuar de la manera que Dios quería, aunque esa persona ni siquiera se dé cuenta de eso. Pero en Maimónides vemos algo mucho más opuesto a eso, ¿no? Porque en el libre albedrío la omnipotencia y la omnisciencia de Dios no interferiría en eso, pero el propósito se seguiría dando en ese libre albedrío hasta un punto en que la razón no podría explicar si ese punto nos llevaría a un fin determinado que esté de acuerdo con la voluntad de Dios o no esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es muy importante. Pero ahora vamos a hablar de su relación o la recepción en la filosofía moderna. La influencia de Maimónides continuó durante toda la edad moderna, especialmente en la filosofía racionalista y los debates entre razón y fe, aunque su impacto fue más indirecto, su énfasis en reconciliar la religión y la razón anticipó a muchos debates filosóficos que se desarrollaron después de la Ilustración. Por ejemplo, Spinoza y el racionalismo. Spinoza era el filósofo que no sé, que maldito, como le decían, ¿no? Porque era un filósofo que estaba muchas veces en contra del Dios judío, porque recordemos que Baruch Spinoza es judío y lo exilian a Spinoza, y Baruch Spinoza es uno de los filósofos modernos más cercanos a Maimónides, especialmente en su concepción de Dios. Aunque Spinoza rechaza la noción de un Dios personal que interviene en el mundo, una visión que Maimónides considera central en su pensamiento, o sea que ambos comparten una concepción de Dios como causa primera y no como un cuerpo o ser físico, o también se le considera como el principio único del universo, al igual que Maimónides. Spinoza sostiene que el conocimiento de Dios se alcanza a través de la razón y la comprensión lógica del orden natural, y ambos rechazan las interpretaciones literarias, literales de los textos sagrados. Durante la Ilustración europea, pensadores como Voltaire, Diderot, Kant influyeron en la relación fe-razón, aunque de maneras a menudo muy criticadas para la religiosidad tradicional. El racionalismo de Maimónides anticipó en parte el deseo de reconciliar la religión con la razón, que marcaría la Ilustración, aunque con una crítica a las supersticiones y dogmas religiosos. La obra de Maimónides sigue siendo vista como una defensa temprana de la racionalidad en el ámbito religioso, y su énfasis en la interpretación alegórica de las escrituras influyeron en debates posteriores sobre el método científico y la religión natural. Gracias por escucharnos, y justamente vamos a hablar no de la religión natural, sino de la filosofía natural en el episodio número 24, que básicamente es el inicio de la ciencia, del método científico. La filosofía natural empieza por analizar el mundo exterior como algo externo a uno mismo, la subjetividad. Y eso es clave en la filosofía para el desarrollo posterior de una metodología científica. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar y nos vemos el día de mañana.